Pero otro asunto que no podemos descuidar ya mirando nuestro país es tener claro la enorme vulnerabilidad en la que vivimos. Vulnerabilidad física, quiero decir, ¿no es cierto? El tema de los terremotos es una constante. Esta madrugada ha habido un 5,7 en Ucayali, en Pucallpa. Todos los días la tierra tiembla en el Perú. Lo que pasa es que no lo notamos, ¿no es cierto? Porque ocurre a nivel muy profundo y en tal caso con poca magnitud. Pero cuando sí lo sentimos, nos acordamos del daño que pueden generar los terremotos en nuestro país. Cuando hablo de terremotos, hablo de tsunamis, hablo de huaicos, hablo de vulnerabilidades en general. ¿Por qué les cuento esto? Porque el 31 de mayo recordamos una fecha más del terremoto de Yungay, en Ancash, donde murieron más de 50.000 personas y donde una ciudad entera fue sepultada. Luego del terremoto se desprende un pedazo de hielo del Nevado Huascarán que cae sobre una laguna y un aluvión arrasa con la ciudad de Yungay. ¿Qué ha pasado en el interín al día de hoy? ¿Hemos aprendido en materia de prevención? ¿Estamos listos para enfrentarnos a una situación que puede ser enormemente compleja? Bueno, Osvaldo Moreno es un experto en desastres naturales y un apasionado de estos temas que quizás nos pueda ayudar a entender un poco más a qué nos enfrentamos y por qué es necesario tener una cultura de prevención. Osvaldo, ¿cómo le va? Bienvenido, qué gusto conversar con usted. ¿Cómo le ha ido? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Tenemos un simulacro multipeligro el día 31 de mayo convocado por INDECI, 10 de la mañana. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a un simulacro multipeligro? ¿Qué pueden ser esos peligros concurrentes en una situación como esa? Actualmente ya todo ha avanzado, la experiencia que tenemos en diferentes lugares no solamente es el terremoto, sino que después del terremoto viene siempre seguido de un tsunami porque estamos en la costa. Claro. Y también desprendimiento de rocas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, multipropósito es tener todo el cuadro y el escenario completo solamente de las víctimas, de la ocurrencia, del lugar, sino de la respuesta inmediata, en este caso de defensa civil. Y el sismo muchas veces no nos ayuda porque no hay conciencia en la sociedad. No participamos. Estuve en estos días en un colegio donde estamos practicando el tema del simulacro y no tienen pito, no tienen una camilla, no tienen nada. Entonces es un colegio donde hay 2.000 alumnos y que no tengan nada, estamos mal preparados y yo creo que si viniera en este momento un terremoto, las víctimas superarían lo que estamos esperando. Y yo creo que los simulacros de este miércoles, que muy bien se debería tener un simulacro mensual, diría yo, debería ser más consciente, no solamente trabajar en cuestión de que salgan los niños agarrándose la cabeza, eso no es un simulacro. Un simulacro tiene que ir más allá, porque a la hora del sismo el pánico es colectivo y este pánico en los niños obviamente los va a invitar a correr, a salir de los pasajes. Muchas veces los colegios tienen pasajes donde están en niveles que son balcones y estos balcones normalmente hemos sabido que en todos los sismos caen. Entonces, si no hemos habido una evaluación de riesgos en esa infraestructura, obviamente va a haber mucho más víctimas. Entonces hay que enseñarle al niño o al alumno a permanecer en el aula y buscar el lugar seguro en el aula. En función a lo que usted plantea, Osvaldo, ese 31 de mayo y ese simulacro en general está dirigido al Estado y sus instituciones, pero también a los ciudadanos. Pero puestos a elegir en importancia o puestos a elegir, digamos, en necesidad, ¿cuál de los dos debería estar mucho más empapado de respuesta? ¿Las organizaciones o el individuo? El individuo. Totalmente, porque... De su tranquilidad dependerá. Yo creo de su responsabilidad y de su resiliencia. Deberíamos ser una ciudad resiliente porque ya nosotros sabemos lo que nos va a ocurrir. Este 8.5 que estamos esperando es inminente. El terremoto no lo podemos postergar, el peligro es inminente. Yo creo que el ciudadano a pie... Se refiere al de Lima y al silencio sísmico de tantos años. Correcto, me refiero al que nos viene en Lima, porque desde 1746 es que no viene un sismo de gran magnitud y de 1868 en el sur. O sea, estamos esperando en dos lugares gran magnitud en este sismo. Y a conciencia de eso, el ciudadano a pie tiene que tomar sus medidas como familia y como comunidad.
también en el colegio. Claro. Ahí hay que comenzar, Osvaldo. Yo creo que sí, porque con esta generación de autoridades que tenemos, estamos perdiendo tiempo. Y si nosotros educamos a los que vienen, van a crecer con esa cultura de prevención. Sí. Va a ser más consciente. Sí. Porque las autoridades que tenemos el día de hoy ven los temas, pero ven los temas, me parece, para su bolsillo. No ven un tema que realmente, si hacemos prevención, nos va a ahorrar mucho dinero como Estado. La prevención nos va a salvar de muchas cosas, tanto económicas como en vidas humanas. Y yo creo que debemos trabajar en la resiliencia de las personas acá en el Perú, que tenemos que ser conscientes de que nos viene ahora con el cambio climático. Van a venir los desplazados climáticos, Carlos. Los desplazados climáticos estamos hablando también en el Niño. Todos los que viven a orilla de las rivieras, de las quebradas, ya tienen que salir de ahí. Ellos son desplazados climáticos. Los que viven en las zonas de peligro, en el centro de Lima, sabemos que se va a caer las casonas antiguas. Ellos también son desplazados climáticos. Ellos tienen que moverse, y en todo el país a nivel nacional. Y tocando el tema de inundaciones, que se viene el Niño, ajá, es importante crear ciudades esponjas, donde sabemos que viene cierta cantidad de agua, pero estas ciudades tienen que absorber esa agua, no dejar que escurra, no dejar que corra el agua. ¿Y cómo generamos esto? Sembrando árboles. Los árboles retienen el agua en las lluvias, en sus hojas, y absorben inmediatamente el agua. Entonces, la cantidad de agua que habíamos calculado que va a bajar ya no será la misma, será un 10% menos, y este 10% podría evitar desbordes. Entiendo. Osvaldo, no quiero impregnar esta conversación de pesimismo, pero también hay que, digamos, al contrario, quiero reconocer que desde aquel 31 de mayo del 70 hoy también hemos avanzado mucho. Y hay políticas, en tal caso hay leyes, hay sistemas, hay una organización estatal que parece ser mucho más inteligente frente a las vulnerabilidades físicas. ¿Piensas lo mismo o sientes que no? Sí, pienso que en teoría sí hemos avanzado. Hemos avanzado mucho. En el terremoto del 70, los hinchis estaban en Mazamari y fueron avisados del terremoto que hubo, y ellos demoraron en llegar casi 48 horas. Fueron 100, le dicen los ángeles verdes de Yungay, porque no llegaba ayuda al punto donde habían casi 200 personas a 300 personas. Y estos hinchis los llevaron inmediatamente a Lima, les pusieron las condiciones para que puedan volar. Demoraron porque no se prestaba el clima, y cuando estuvieron en la zona los paracaídas para descender, no se veía nada, había una nube negra, y esta nube negra impedía que ellos saltaran, y ellos saltaron, bueno, a la de Dios. A ciegas. Y estos 100 pudieron llegar en su momento. Esta es una experiencia de la Policía Nacional, en este caso, ¿no? Ellos llegaron y habilitaron las rutas de evacuación, dónde iba a llegar la emergencia, y empezaron a lanzar ayuda de los cielos, llegaban las... Entonces yo creo que esta experiencia que tuvimos en Yungay, puntualmente, porque fallecieron 20.000 personas, quedaron tapiadas, deberíamos tener un escuadrón igual de emergencia preparado, porque ellos improvisaron, sino que la mano de Dios tuvo algo que ver aquí, donde ellos pudieron llegar al lugar inmediato y a poder ayudar en la ayuda humanitaria. Mira, para la historia, ¿no? Un avión argentino, el gobierno mandó ayuda humanitaria, y un personal del ejército peruano acompañó a esta tripulación a Yungay, a Ancash, y ellos, por dar la vuelta para ver el escenario, se perdió. El avión se estrelló con toda la tripulación de ayuda humanitaria que venía de Argentina. Imagínate, o sea, todas esas experiencias deberíamos tenerlas todos, inclusive la Fuerza Aérea, que en este momento va a actuar. Porque... ¿Pero me cuentas esto porque la experiencia no existe? ¿O porque no hemos aprendido de esta experiencia? Yo creo que las experiencias debemos tomarlas, la historia debemos tomarla para no cometer errores. Para no cometer errores. Porque si hay un sismo en cualquier lugar del Perú, la ayuda debería llegar menos en 24 horas. Sobre todo ahora, no después de 48 horas o 72 horas. Pero ahora hay mejores caminos, por ejemplo. Hay más accesos de los que había, pensando en Yungay, por ejemplo. Sí, correcto. Ahora hay más facilidades, pero
pero debemos tener un equipo de respuesta inmediata. Te entiendo. Y también un mapa de riesgos ya ubicado en cada región donde somos vulnerables a cualquier sismo. Lima, si acaso hubiera el 8.5, vamos a quedar aislados, porque el tsunami y el puerto de Callao... Si el terremoto se produce en mar, digamos, ¿no? Podría haber un tsunami. De todas maneras, va a haber problemas en la carretera central, en el norte, en el sur, y va a quedar bloqueada Lima, y Lima va a querer salir porque no hay donde dormir, donde pernoctar, donde poner los albergues provisionales, la ayuda humanitaria, y ese plan de contingencia no lo tenemos. O sea, no lo tenemos públicamente. ¿Qué es lo que debemos nosotros del común? Debemos saber cómo actuar. Después, no hemos hecho nuestro ese plan, quieres decir. Correcto. Porque si este simulacro, que va a ser el 31, eso es lo que deberíamos saber. ¿Dónde queda nuestro albergue? ¿Dónde queda, qué función me toca como ciudadano? Sí, te entiendo clarísimo. Como ciudadano, ¿qué función tengo? Porque sé que la ayuda no me va a llegar en 72. Mira, nosotros no tenemos servicios, no vamos a tener servicios higiénicos ese día, porque colapsa el agua, el desagüe. Y los baños de sal, estos que alquilan para los conciertos, tampoco no va a existir. Por supuesto. Entonces, puede haber una epidemia, que sí ha existido, epidemias después de un sismo. Entonces, yo creo que no hay esa prevención. Es tan simple, La solución que nosotros tenemos, la losa deportiva que tienen los camerinos, tú haces camerinos antisísmicos, funciona la losa todo el año y le pones un silo y lo activas el día del sismo. Y listo, solucionó el problema. Entonces, cualquier vecino va a tener, después de un sismo, un lugar donde atender a sus necesidades. Ahora, Osvaldo, INDECI recomienda a la población, por supuesto, organizarnos frente a eventualidades como esta. Este nivel de organización podría verse reflejado en el simulacro, pero en la medida en que todos tengamos claros los roles que tú estás mencionando. Digamos, vamos al simulacro el 31 de mayo, pero sabiendo ya cada uno qué tiene que hacer. No nos inventemos en ese momento qué es lo que haría cada uno, porque además creo que lo has dicho con mucha claridad. El día que sea de verdad quien tiene que asumir los roles y los asumió en el simulacro, no puede salir corriendo, no puede pensar primero en su familia, no puede primero pensar en su perro, su gato o en su casa, tiene que pensar en el rol que asumió ante sus vecinos durante los simulacros. Entonces, claro, no cualquiera puede asumir un rol de responsabilidad en un momento como ese, Osvaldo. Existen miembros de Defensa Civil, amigos, que le han dicho a su familia, el día del sismo, si existiera un sismo, yo veo que tú y mi hijo estén bien, así la casa esté caída, ustedes saben que no voy a estar presente. Sabe su responsabilidad. Sabe su responsabilidad. Y tiene que ir inmediatamente. Y la compartió con su familia, además, que es importante. Es su trabajo. Así es. Personas así necesitamos. Personas así. Y la responsabilidad, volviendo al tema de cada persona y qué le toca, te decía, porque en el último sismo del 2007, en Pisco, el de Pisco. En Pisco hay un reportaje de Osvaldo Campos, es un periodista de la zona, donde él estaba filmando el momento del inicio del sismo, y él, en ese recorrido, nosotros podemos darnos cuenta qué hacer y qué no hacer durante un sismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer básico, Carlos? Y la recomendación para los que nos están viendo el día de hoy es tener un guante, porque a los 8 minutos que él empezó a ayudar a sacar a una persona que estaba enterrada, sus manos fueron deterioradas, se ampollaron. Entonces, tener guantes, tener un pito y una botella de agua. Los que viven en edificios, les recomiendo tener esas 3 cosas básicas, que parece, de repente esta conversación o este tema parece tonto, pero en el momento es importante, porque el pito, si es una casa destruida, tú tocas el pito y te van a ubicar. Que pasó en las Torres Gemelas. Había un bombero que estaba atrapado y como bombero tenía pito y comenzó a sonar el pito y lo ubicaron. Entonces todos los que viven en un edificio no van a poder llegar en un 8.5 abajo. No llegan, no jamás. Llegan. Es más, la recomendación es que no bajen a la carrera porque se van a atropellar. Busquen su lugar seguro dentro del departamento y tengan el pito, tengan el guante y una botella de agua. Y si pueden, una barreta. Pero Osvaldo, muchas de las cosas de las que estamos hablando, cuando yo las converso con gente de mi generación, me dicen, no con mala intención, pero me dicen, eres un exagerado. O me dicen cosas como, qué pesimista eres. Sí. Y yo digo, cuidado, esto no tiene que ver con pesimismo, es que tiene que ver con una claridad de lo que va a ocurrir sí o sí.
Claro, a mí me parece que el que hace ese comentario es un inconsciente. Porque mira, en el momento del sismo tú no sabes el pánico en que la gente empieza a gritar. Así es. Y la gente comienza a hacer escándalo y no controla. No se controla. Y es un pánico colectivo. En el 2007 de alguna manera lo vivimos en Lima también cuando el eterno terremoto, ¿no? Lo de Pisco no acababa y no acababa. Sí. Tú veías la reacción de la gente y no es la de todos los días. Sí, y un consejo tocando este punto, Carlos, es que cuando hay mucha gente que dice, ya va a pasar, no corras. Cuando ya estabas en el 1.5 minuto del terremoto de Pisco, recién salieron, está mal. Apenas veamos que existe un sismo, así sea pequeño, ir al lugar seguro. Y de inmediato, si te da tiempo, ves que viene con fuerza, tienes 8 segundos para poder buscar el mejor lugar o evacuar. Entonces, esa persona dice, no corras, que no. Si tú puedes correr, si tu zona segura está libre. Porque tienes más que de 8 a 10 segundos para buscar un lugar. El no corras es para no atropellar a otros. No tiene que ver con una zona abierta donde sí sales rápidamente, digamos. Correcto. ¿No? Yo creo que hay otro tema de experiencia vivida. Cuando fue el sismo, el terremoto del 2007, hubo un grupo de personas, me incluyo, nos pusimos a saltar. Al saltar perdimos el pánico. Y teníamos miedo, pero ya no estábamos en pánico. Y otra parte fue que podíamos ver lo que estaba sucediendo. No sé si esos saltarines de los niños que les ponen, ellos empiezan a saltar y cuando están saltando gritan mamá, papá, y ellos no se caen. Lo mismo pasa en un sismo. Tú empiezas a saltar y el escenario lo comienzas a ver y ves cómo protegerte. Y eso me pasó a mí. Cuando terminó el sismo yo no sentí la fuerza. Yo estuve en la Plaza de Armas de Pisco. Es una recomendación. De acuerdo. Osvaldo, una última pregunta en el tiempo me gana. El Ministerio de Vivienda, a través de su titular, ha pedido a los alcaldes que llenen los formularios del EDAN, la evaluación de daños y análisis de necesidades frente a un sismo. La preocupación desde Vivienda tiene que ver con el colapso de las redes de agua y desagüe, entre otras preocupaciones. ¿Te parece que es una buena decisión armar estos EDAN? ¿O es una burocracia más del Estado frente a un problema irresoluble? Cada gestión tiene sus evaluadores de daño de análisis de necesidades, que son personas EDAN certificadas. Ellos levantan la información inmediata para enviarla al Estado por medio de un código SINPAP. O sea, ¿el EDAN existe hace mucho tiempo? Existe hace mucho tiempo. No lo sabía. Y sin esta información, el Estado no puede enviar la ayuda. Entonces la ministra le dice... Claro, hay que actualizarla seguramente, ¿no? La ministra le dice a los alcaldes, estoy esperando que llenen sus formularios EDAN. Pero la ministra, no sé si no entendía que había un cambio de autoridades locales donde Defensa Civil sale completo a la gestión y entra una nueva gestión. Esta nueva gestión no tiene ningún EDAN. Y al no tener ningún EDAN, la ministra, ¿qué estaba esperando? Ningún informe, porque nadie autorizado o certificado iba a enviar esta información. Entonces, yo creo que la ministra tiene que capacitar y exhortar a todas las gerencias de Defensa Civil a nivel nacional a que capaciten personal EDAN para que tenga las herramientas ella y el Estado para resolver el problema inmediato. Quiere decir que la ministra cuando dice este anuncio, es más, ella dice, estoy esperando para el bono. El EDAN no sirve para dar un bono. El EDAN sirve para mandar ayuda en el lugar. Okay. Entonces, finalmente yo creo, y hago la recomendación, en vez de estar reclutando personal EDAN, capaciten en el mismo lugar y no los muevan del área de defensa civil, porque los van a necesitar. Y recomiendo a los clubes, a las asociaciones que existen en todos lados, tener personas EDAN, personal EDAN. Muy bien. Gracias, Osvaldo, por poner estos puntos sobre la mesa en esta discusión, en una semana tan importante como es recordar el 31 de mayo, recordar Yungay y pensar hacia adelante a partir de esa experiencia terrible que vivió nuestro país. Muchísimas gracias. A ti, Carlos. Muchas gracias.